El día en que Jessica, la hija de 6 años de una amiga, pasó su primera noche en casa de una compañera, mi amiga se hallaba tan nerviosa como ella. Durante todo el día había tratado de que Jessica no se diera cuenta de su ansiedad, pero cuando estaba a punto de acostarse, sonó el timbre del teléfono y mi amiga soltó de inmediato el cepillo de dientes y corrió hacia el teléfono, con el corazón en un puño, mientras por su mente desfilaba todo tipo de imágenes de Jessica en peligro. «¡Jessica!», dijo mi amiga, descolgando bruscamente el teléfono, y entonces escuchó la voz de una mujer disculpándose por haberse equivocado de número. Ante aquello, la madre de Jessica, recuperando de golpe la compostura, replicó mesuradamente: «¿Con qué número desea hablar?». El hecho es que, mientras la amígdala prepara una reacción ansiosa e impulsiva, otra parte del cerebro emocional se encarga de elaborar una respuesta más adecuada. El regulador cerebral que desconecta los impulsos de la amígdala parece encontrarse en el otro extremo de una de las principales vías nerviosas que van al neocórtex. En el lóbulo prefrontal, que se halla inmediatamente detrás de la frente, el córtex prefrontal parece ponerse en funcionamiento cuando alguien tiene miedo o está enojado, pero sofoca o controla el sentimiento para afrontar de un modo más eficaz la situación presente, o cuando una evolución posterior exige una respuesta completamente diferente, como ocurrió en el caso de mi amiga. De este modo, el área prefrontal constituye una especie de modulador de las respuestas proporcionadas por la amígdala y otras regiones del sistema límbico, permitiendo la emisión de una respuesta más analítica y proporcionada. Habitualmente, las áreas prefrontales gobiernan nuestras reacciones emocionales. Recordemos que el camino nervioso va más largo de los que le siguen la información sensorial procedente del tálamo. No va a la amígdala sino al neocórtex y a sus muchos centros para asumir y dar sentido a lo que se percibe. Y esa información en nuestra respuesta correspondiente las coordinan los lóbulos prefrontales, la sede de la planificación y de la organización de acciones tendentes a un objetivo determinado, incluyendo las acciones emocionales. En el neocórtex, una serie de circuitos registra y analiza esta información, la comprende y organiza gracias a los lóbulos prefrontales. Y si, a lo largo de ese proceso, se requiere una respuesta emocional, es el lóbulo prefrontal quien lo dicta, trabajando en equipo con la amígdala y otros circuitos del cerebro emocional. Este suele ser el proceso normal de elaboración de una respuesta, un proceso que, con la sola excepción de las urgencias emocionales, tiene en cuenta el discernimiento. Así pues, cuando una emoción se dispara, los lóbulos prefrontales ponderan los riesgos y los beneficios de las diversas acciones posibles y apuestan por la que consideran más adecuada. Cuándo atacar y cuándo huir, en el caso de los animales, y cuándo atacar, cuándo huir, y cuándo también tranquilizar, disuadir, buscar la simpatía de los demás, permanecer a la defensiva, despertar el sentimiento de culpa, quejarse, alardear, despreciar, etc., mediante todo nuestro amplio repertorio de artificios emocionales en el caso de los seres humanos. El tiempo cerebral invertido de la respuesta neocortical es mayor que el que requiere el mecanismo de secuestro emocional, porque las vías nerviosas implicadas son más largas. Pero no debemos olvidar que también se trata de una respuesta más juiciosa y más considerada porque, en este caso, el pensamiento precede al sentimiento. El neocórtex es el responsable de que nos entristezcamos cuando experimentamos una pérdida. El neocórtex es el responsable de que nos entristezcamos o nos pongamos felices cuando experimentamos una felicidad de haber conseguido algo que considerábamos importante, o de que nos sintamos dolidos o encolerizados por lo que alguien nos ha dicho o nos ha hecho. De modo que sucede con la amígdala, sin el concurso de los lóbulos prefrontales, gran parte de nuestra vida emocional desaparecería, porque sin comprensión de que algo merece una respuesta emocional, no hay respuesta emocional alguna. Desde la aparición, en la década de los 40, de la tristemente famosa cura quirúrgica de la enfermedad mental, la lobotomía prefrontal, una operación que consistía en seccionar las conexiones existentes entre el córtex prefrontal y el cerebro inferior o extirpar parcialmente una frecuencia de un modo bastante torpe, una parte de los lóbulos frontales. Los neurólogos han sospechado que esto desempeña un importante papel en la vida emocional. En aquella época, anterior a la aparición de una medicación eficaz para el tratamiento de la enfermedad mental, la lobotomía era aclamada como el tratamiento para resolver los problemas mentales más graves. Corta los vínculos entre los lóbulos prefrontales y el resto del cerebro y liberarás al paciente de su trastorno.
Sin embargo, la eliminación de conexiones nerviosas clave terminaba también, por desgracia, liberando al paciente de su vida emocional, porque se había destruido su circuito maestro. El secuestro emocional parece implicar dos dinámicas distintas: la activación de la amígdala y el fracaso en activar los procesos neocorticales que suelen mantener equilibradas nuestras respuestas emocionales. En estos momentos, la mente racional se ve desbordada por la mente emocional, y lo mismo ocurre con la función del córtex prefrontal, como un gestor eficaz de las emociones, sopesando las reacciones antes de actuar y amortiguando las señales de activación enviadas por la amígdala y otros centros límbicos. Como un padre que impide que su hijo se comporte arrebatando todo lo que quiere y le enseña a pedirlo o a esperar. El interruptor que apaga la emoción perturbadora parece hallarse en el lóbulo prefrontal izquierdo. Los neurofisiólogos que han estudiado los estados de ánimo de pacientes con lesiones en el lóbulo prefrontal han llegado a la conclusión de que una de las funciones del lóbulo prefrontal izquierdo consiste en actuar como una especie de termostato neuronal que regula las emociones desagradables. Así pues, el lóbulo prefrontal derecho, con la sede de sentimientos negativos como el miedo y la agresividad, mientras que el lóbulo prefrontal izquierdo los tiene a raya, muy probablemente inhibiendo el lóbulo derecho. En un determinado estudio, por ejemplo, los pacientes con lesiones en el córtex prefrontal izquierdo eran proclives a experimentar miedos o preocupaciones catastróficas, mientras que aquellos continuamente que tenían lesiones en el córtex derecho eran desproporcionadamente joviales. Durante pruebas neurológicas estaban tan despreocupados que no ponían el menor cuidado en lo que estaban haciendo. Este fue precisamente el caso de un marido feliz, un hombre al que se le había extirpado parcialmente el lóbulo prefrontal derecho para eliminar una malformación cerebral, una operación después de la cual había experimentado un auténtico cambio de personalidad que lo convirtió en una persona más amable y, según dijo la mar de contenta a su esposa a los médicos, más afectiva. El lóbulo prefrontal izquierdo, en suma, parece formar parte de un circuito que se encarga de desconectar, o al menos de atenuar parcialmente, los impulsos emocionales más negativos. Así pues, si la amígdala constituye una especie de señal de alarma, el lóbulo prefrontal izquierdo, por su parte, parece ser el interruptor que desconecta las emociones más perturbadoras, como si la amígdala propusiera y el lóbulo prefrontal dispusiera. De este modo, las conexiones nerviosas existentes entre el córtex prefrontal y el sistema límbico no solo resultan esenciales para llevar a cabo un ajuste fino de las emociones, sino que también lo son para ayudarnos a navegar a través de las decisiones vitales más importantes.